estas sombras, muchas personas las han visto, muchas, y claro, en un momento dado me empiezan a llegar testimonios, uno detrás de otro, de personas que han sentido la presencia de estos seres oscuros en las zonas de su casa donde más protegidos deberían estar, como por ejemplo junto a la cama, en el pasillo, etcétera. Parece que tienen sus rincones favoritos estas sombras, porque, como digo, a mi alrededor, incluso en mi familia, empiezan a ocurrir casos de avistamiento de este tipo de figuras y, digamos, el miedo que provoca la aparición de, por ejemplo, una figura completamente negra y con dos puntos rojos, en vez de tener ojos, tiene dos puntos rojos. El terror que puede causar se combate de alguna forma intentando informarnos más sobre qué son. Y el primer encuentro que yo tengo con este tipo de seres, la verdad misterioso para mí en ese momento, no lo entendía. Yo era muy chico, 6, 7 años como mucho, y muchos dicen que ven figuras así en la parálisis del sueño. A mí, personalmente, no me pasó estando en la parálisis del sueño. Lo he contado a otras personas muchas veces, pero siempre lo aclaro y recalco esto, porque no me pasó estando en la parálisis del sueño, lo he visto de manera consciente. Pasando un tiempo, íbamos ya casi adolescente, mis 13 años más o menos, hablo con mi madre y se lo cuento. Y acá te vas a quedar seguramente pensando en esto. Cuando le cuento a mi madre a modo confesión, porque obviamente era la persona en quien más confiaba yo, en ese momento le empiezo a describir, ¿no?, que me pasaba esto cuando era niño y que muchas de las veces que ella me había encontrado llorando era por ese motivo, porque lo veía y este tipo se quedaba ahí parado y no se movía ni por nada. Y ella me queda mirando y me dice, eso que viste, lo vi yo también cuando tenía vos, cuando estaba embarazada. Veo de otro tamaño también, que era como un enano, así, tal cual, un enano con ojos rojos, ahorcándome, Álvaro, en la cama. Amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este canal dedicado para todos los amantes del misterio y lo paranormal. En esta oportunidad estaremos compartiendo con todos ustedes un nuevo podcast. En este caso es el número 7 y tenemos un invitado de lujo con quien charlaremos sobre un tema interesantísimo que es la gente sombra en este caso, o los seres sombra, amigos. Un tema que seguramente a muchos les va a resonar y con el cual seguramente se van a identificar mucho. Estas figuras misteriosas que a más de uno seguramente le habrá tocado presenciar en la parálisis quizás del sueño, otros casos como a mí me ha pasado de manera consciente, que también las he visto, por ejemplo, y uno de los más quizás llamativos y los que más resuenan por ahí, que es la del hombre del sombrero, probablemente también que en muchas partes sucede esto a nivel global y bueno, esto es algo con lo que vamos a estar, digamos, charlando con el invitado de hoy. En este caso vamos a integrar a Álvaro Martín, quien escribió un libro dedicándole, digamos, a este tema mucho, investigando sobre esto, y quien tiene un canal también acá en YouTube, Ecos de lo Remoto, en donde también dedica, digamos, tiempo al lo que es el misterio y todo lo relacionado al fenómeno paranormal. Vamos a integrar a Álvaro Martín, le damos la bienvenida. Hola Álvaro, muy buenas noches seguramente allá en España, en Madrid. ¿Qué tal? Sí, te doy la bienvenida. Buenas noches, Gastón, es un placer estar aquí. Y sí, por aquí por la noche, que es cuando más apetece hablar de estos temas. Tal cual, exactamente, ideal. Bueno, Álvaro, primeramente quisiera que dijeras tus redes para que la gente te pueda seguir, tu canal de YouTube, bueno, donde te puedan encontrar.
Pues bueno, por ejemplo en Twitter o en X estoy como @álvaro_misterio. Como Álvaro Martín me pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, y luego con el podcast de Ecos de lo Remoto, que estamos también en todas las redes buscando simplemente Ecos de lo Remoto. Tenemos un canal en iVoox donde vamos subiendo los episodios en audio, pero también tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo también algunos vídeos. O sea que más o menos por ahí me pueden encontrar fácilmente. Perfecto, excelente, Álvaro. Bueno, ¿qué fue, Álvaro, lo que te adentró en este mundo? Primero, para saber y que la gente sepa por qué te gusta todo esto del misterio y lo paranormal, si se puede saber, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que fue una mezcla de cosas, porque yo cuando era pequeño, pues a mis padres les gustaban estos temas. Y, bueno, por ejemplo, cuando ponían la televisión, pues veían algunos programas de esta temática, que había, pues, hablando de ovnis o de fantasmas y todo esto. Y cuando yo era pequeño, hombre, no me enteraba mucho del tema, tampoco me dejaban verlo exactamente, estaba ahí, que no estaba, pero ya me iban llegando esas cosas. Después, cuando fui creciendo, me gustaron los relatos de terror y de misterio, pues tipo Edgar Allan Poe, o por ejemplo una saga que en España se llamó Pesadillas. No sé si por allá se llamaría Escalofríos o algo parecido. Era una saga juvenil para adolescentes y demás, con historias de terror al estilo de Stephen King. Bueno, fui creciendo, me fueron gustando más estas cosas, historias de fantasmas, gente que me contaba también que había vivido sucesos extraños, y total que al final, cuando estudié en la universidad, bueno, pues periodismo y comunicación, pude hacer unas prácticas en las que bueno, pues tuvimos en la propia universidad un programa de radio, y en esos programas de ensayo, en esos programas que estábamos aprendiendo todavía, una radio escuela, pues a mí me gustó mucho la comunicación a través del sonido, a través de la voz, de las canciones, etcétera, y allí empecé ya a especializarme en radio por un lado y en temática de misterio por otro. Después fui sacando algún que otro libro, y esto ha ido a más, porque es que al final, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez en su vida, que es, por ejemplo, si hay vida después de la muerte, por ejemplo, si hay otros planetas habitados y esos habitantes están por aquí con nosotros, en eso que llamamos el fenómeno ovni. Son grandes preguntas, no son preguntas tontas. Y el problema es que tenemos una respuesta difícil para todo esto, o por lo menos no tenemos una respuesta que a todo el mundo le deje satisfecho, y sobre todo esa pelea que a veces hay con el mundo científico, ¿no? Pero seguimos por un camino en el que intentamos demostrar que esto ocurre, y tenemos que ir de la mano con la ciencia más que pelearnos con ellos. Exactamente, Álvaro, eso es lo que yo pienso también. ¿Cómo fue o qué te motivó, Álvaro, a escribir este libro? ¿Por qué quisiste dedicar, digamos, todo este tema o explayarlo en un libro, y que, bueno, muchos como yo, por ejemplo, puedan dar con el libro y interiorizarse un poco más? Ya que, te digo la verdad, sinceramente, sos uno de los pocos, o quizá el único, creo, de habla hispana, que dedicó su tiempo a hablar de este tema en un libro, ya que no conozco otro, sinceramente. Es el primer libro que vi en mi vida donde hablan de este tema, que la verdad hay muchos relatos, podés encontrar de todo ahí por internet, pero un libro específico donde hablen de esto y que investiguen de manera, digamos, seria, no lo he visto. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, y lo segundo, me tienes que contar tu experiencia. Sí. Como periodista ya te he escuchado al principio y no te escaparás sin contar qué te ha pasado a ti con las sombras. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me doy cuenta en un momento de mi vida que estamos ante un fenómeno diferente, o no siempre exactamente igual
que el mundo de los espíritus o fantasmas, que podríamos decir los desencarnados, las almas de las personas que han fallecido, estamos en un mundo diferente porque toca, bien lo has dicho al principio, toca el mundo de los sueños, toca el mundo de las otras dimensiones, toca muchos mundos que no siempre tienen en común también el mundo de las apariciones, por ejemplo, de un familiar fallecido o de un amigo, de alguien cercano. Estas sombras, muchas personas las han visto, muchas, y claro, en un momento dado me empiezan a llegar testimonios, uno detrás de otro, de personas que han sentido la presencia de estos seres oscuros en las zonas de su casa donde más protegidos deberían estar, como por ejemplo junto a la cama, en el pasillo, etcétera. Parece que tienen sus rincones favoritos estas sombras, y me aventuro a escribir Más oscuro que la noche, me aventuro a escribir este libro porque, como digo, a mi alrededor, incluso en mi familia, empiezan a ocurrir casos de avistamiento de este tipo de figuras, y digamos el miedo que provoca la aparición de, por ejemplo, una figura completamente negra y con dos puntos rojos, en vez de tener ojos tiene dos puntos rojos. El terror que puede causar se combate de alguna forma intentando informarnos más sobre qué son. Yo en el libro, lógicamente, cada capítulo especulo sobre qué podrían ser. Incluso en uno de ellos especulo sobre si pudieran ser simplemente almas, espíritus que no tienen la fuerza suficiente como para aparecerse de forma definida, y por eso se aparecen como una especie de sombra o silueta. Pero más allá de eso, en mi entorno cercano, como digo, empiezan a ocurrir este tipo de casos. Parece que durante un tiempo más asiduamente me empiezan a llegar estos casos, y yo lo que quiero en el libro es explorar diferentes posibilidades de qué pueden ser. Y el título que le doy es porque los testigos, yo no he visto ninguna sombra, hasta donde yo estoy pensando ahora mismo, creo que no las he visto. Sin embargo, ya te digo, gente muy cercana, familiares, mi pareja, etcétera, sí las han visto, y todos reflejan una cosa casi en común, o común a muchas de ellas, que son de un color negro tan poderoso, digamos, que destaca en la propia oscuridad. En la habitación, una habitación de noche, un dormitorio, todas las ventanas cerradas, no entra nada de luz, pero siempre hay un poquito de luz, aunque sea del exterior, algo que llega de rebote. Entonces tú te despiertas en tu habitación, casi no ves nada, pero en esas tinieblas, en esa penumbra, ves una figura recortada que parece estarte mirando, contemplando, y que no sabes muy bien cuál es su propósito, pero sabes que es eso, más oscura que la noche, como le doy de título al libro. Tal cual el libro, exactamente. Que por cierto, les muestro, amigos, acá lo tengo en mis manos. Yo lo sigo leyendo y releyendo, bueno. Es muy bueno. Me encanta que llegue tan lejos el libro. Sí, llega Álvaro. Para quien lo quiera adquirir, amigos, desde ya les digo, acá para quienes son de Argentina, lo pueden encontrar en buscalibre.com, que ahí se lo pueden hacer. La verdad que puede llegar a tardar un poco menos de un mes quizás, pero el libro llega perfecto, amigos. Qué bueno. Adquiéranlo porque está buenísimo. Si les interesa, amigos, consíganse este libro. No es muy largo, es un libro que condensa mucho la información. No tiene ni una sola fotografía, es todo texto, pero lo condensé para encajar en esto, porque en realidad este libro forma parte de parte de una colección de varios autores, de varios temas, y todos son así pequeñitos. Álvaro, comenzás en este libro con el caso de Sara, la experiencia de Sara. Sí. Ella, por ejemplo, no entendía de esto, simplemente es como todos, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, ¿qué será? Pero de repente es como que es el inicio, ¿no? Del libro, o sea, así inicias este libro con el caso de ella. ¿Por qué es particular el caso de Sara? ¿Por qué inicias con ella?
Bueno, quería comenzar el libro, en vez de empezar el libro con una introducción que va después, digamos, sobre históricamente, digamos, hablo hasta de Egipto, pues de qué podría ser las sombras que hemos visto desde la prehistoria. Pues en lugar de empezar así con un estudio histórico, que sería el típico primer capítulo, yo quería empezar con un caso para que la gente ya se enganchara, digamos. Entonces, entre todos los que tenía, y este caso, por cierto, es el último que recibí cuando estaba escribiendo. O sea, casi no entra en el libro porque estaba terminando el libro y digo, ¿cuál puedo poner yo para empezar que sea así potente? Y es que el caso de Sara es un caso que se repite en las apariciones de sombras. Es un caso en el que es especial, pero también a la vez se repite, como digo, pero define muy bien lo que son estas figuras, porque Sara tuvo varios encuentros con sombras en su vida. Y algunos de ellos fueron cuando era pequeña. Y claro, hay personas que les pasa lo mismo, que las ven siendo muy pequeños, siendo pues con 5 o 6 años, incluso más, pero claro, de que tengas recuerdos, a lo mejor no tienes recuerdos de cuando eras tan pequeño, pero bueno, 5, 6, 7 años, y después en la adolescencia los vuelven a ver, después esto se detiene, no es continuo, pero hay como temporadas, digamos, y después cuando es adulta ya y está casada sigue viendo esas figuras que además tienen diferentes significados. Sara ve sombras en su habitación, ve una especie de manchas, después esas manchas cuando se vaya a dormir empiezan a formar figuras, y entre esas figuras aparecen algunas que son también. Una de ellas es arquetípica, aparece el hombre del sombrero, que es una de las apariciones de sombras más repetidas, el hombre del sombrero. Y por otra parte, una anciana en una mecedora va viendo diferentes. Es como si fuera una especie de teatro de sombras, lo que ve ella, que van apareciendo en distintas noches. Esto cuando es pequeña. Después va avanzando y va viendo estas figuras, como digo, con cierta repetición. Pero es que, además, cuando ya va creciendo, está con su hermana en un cementerio y ella ve que junto a una tumba, junto a una lápida, hay una de esas sombras. Ella está con su hermana, como digo, su hermana no ve nada, pero ella en un momento dado se siente observada por esa sombra que está a lo lejos junto a una tumba, y la sombra en un instante viene corriendo hacia la testigo, hacia Sara. Y en la ráfaga de aire que genera, eso sí lo nota su hermana, esa ráfaga de aire, y que Sara por un momento se cae al suelo. Y escucha algo, cosa que eso sí que es muy raro. No suelen hablar. No es que haya muchos casos, y después de escribir el libro me han llegado algunos más, pero no es nada típico que la aparición en sí, primero, no es nada típico que se mueva, no es nada común, pero tampoco es menos todavía, yo creo, que hable. Y esa sombra pues dijo, fuera de aquí, como si no estuviera contenta con la presencia de estas dos hermanas en el cementerio. Después tuvo otro caso que ella asoció en el dormitorio, otro caso de aparición que ella asoció con la muerte de un familiar, esta testigo Sara, y me contaba eso, que no siempre, pero de vez en cuando parece que esas sombras pues la habían acompañado. Y el caso resume muy bien todo el libro, porque si desgranamos poco a poco cada uno de los pequeños casos que ha tenido ella, vamos a ver que hay de todo lo que después se cuenta en el libro. Por tanto, por eso me pareció un caso interesante, un tema interesante para arrancar, porque define muy bien lo que es eso que llamamos las apariciones de sombras. Vos sabés, Álvaro, que cuando veo el título, uno de los títulos que tiene el libro que dice "Nos acompañan desde tiempos remotos", ¿por qué hace referencia a esto? Que es como que vienen desde siempre o que siempre estuvieron ahí. ¿Con qué lo relacionás a esto de que nos acompañan? Es verdad que cuando yo estaba escribiendo el libro, empezaba a documentarme, ya llevaba tiempo realmente archivando imágenes que yo encontraba en internet, historias que yo veía en documentales, lo que sea, que tuviera que ver con el tema.
Y lo de que nos acompañas desde tiempos remotos, pues yo interpreto, puesto que no sabemos qué es lo que ocurría en las cavernas, porque no hay testimonios escritos y esas personas no lo pudieron contar a nadie, por tanto, además en algunas culturas que yo menciono aquí, en estadounidenses o norteamericanas, que es en el territorio de las 4 esquinas, que se llama, pero sobre todo en Utah, pues encontramos unas pinturas rupestres además de unos pueblos que tienen que ver con los Anasazi, unos pueblos que además fueron muy extraños porque fueron, como algunos que ocurren a lo largo de todo el planeta, desaparecieron casi de un día para otro y casi por completo. Entonces no dejaron ningún testimonio escrito, solo, en este caso, en terrazas. No eran dentro de cuevas en este caso, son terrazas que están pues en cañones. Dejaron las pinturas que, bueno, en España también tenemos pinturas rupestres muy antiguas que lo que aparecen, a ver, siendo digamos, igual me lo estoy llevando mucho al terreno de las sombras, pero lo que aparecen cuando queríamos pintar a un ser humano, nuestros antepasados lo pintaban muy sencillo, o sea, un punto y 5 rayas, digamos, para hacer el tronco, las extremidades, y eso es lo que algunas personas que han visto este tipo de figuras dicen que han visto, como si lo hubiera dibujado un niño. A veces no tienen tanto detalle, pero más allá de que nosotros pintábamos muy esquemático, no voy a hacer la trampa de decir que eso eran hombres sombra, pero sí que lo que yo he visto, y me da pena no haber podido incluir las fotografías, pero están en internet, en el cañón Herradura, en inglés el Horseshoe Canyon, ahí si buscamos las pinturas, hay una cueva que se llama, creo, o cueva o abrigo, que se llama la cueva de los fantasmas o la terraza de los fantasmas, lo han llamado así los arqueólogos, donde aparecen representaciones de seres muy estirados, de color oscuro en cuanto al pigmento, porque conocían otros pigmentos también, el rojo, etcétera, pero estos son de color oscuro, muy alargados, con brazos alargados, el cuerpo alargado y con una sensación de lo que algunas personas han visto de ser como unos vigilantes, por así decirlo. Están ahí en la terraza. Los arqueólogos nos dicen, bueno, los antropólogos sobre todo, que después se encargan de analizar todas estas cosas, que podrían ser visiones de un chamán o visiones de alguien que estaba en otro plano, vamos a decirlo, a través del consumo muchas veces pues de determinadas plantas y demás. Entraban en otros reinos, vamos a decir, y luego pintaban lo que habían visto allí. Y claro, en el libro yo hablo de que algunas personas cuentan que desde el otro plano, vamos a llamarlo a esto plano astral, por llamarlo de alguna forma, desde ese otro plano se pueden contemplar esas figuras que a veces invaden el nuestro, pero lo normal es que estén en su otro plano, en otro lado que no nos es accesible a priori a nosotros, a no ser que estemos en un estado muy especial, que puede ser a través del sueño, que puede ser a través de ciertas meditaciones, etcétera, pero lo normal es que esos dos planos no se crucen, aunque a veces se cruzan, como digo. Y luego, por otro lado, sabemos también que en algunas cuevas donde encontramos pinturas rupestres se utilizaba mucho, bueno, el líder espiritual, el chamán de la tribu, utilizaba mucho una llamita, podría ser como una especie de candil, una especie de luz que tenían ellos con una lámpara que hacían con el tuétano de los animales, con el hueso. Hacían una lámpara y dentro de las cuevas se ha visto que algunas estalactitas les han dado forma para que al ponerle la luz delante, tú veas, al moverse esa luz, veas una cara o veas un animal, veas una especie de deidad que se movía tal y como oscilaba la llama de esa pequeña lámpara. Es decir, que también las sombras eran una forma de convocar, vamos a decir, a las divinidades, o de una forma de hacer una especie de liturgia para una religión que no podemos comprender, porque, como digo, y vuelvo al principio de lo que te contaba, no hay testimonios escritos de qué pasaba realmente allí. Lo que pasa es que el aspecto, terminando ya esto, el aspecto que tenían algunas pinturas rupestres
se asemeja a lo que los testigos cuentan de haber visto, por ejemplo, sombras alargadas y muy altas, de hasta 3 metros. Algo exagerado que nada tiene que ver con una persona. Por eso hay veces que yo pienso que estas figuras no van a ser difuntos. Vos sabés, Álvaro, que cuando hablas de estas experiencias o las sombras alargadas, bueno, los diferentes tamaños, voy a entrar un poquito acá en mi experiencia, porque relaciono mucho de las cosas que he leído en el libro con cosas que a mí me han pasado, porque realmente yo creía, y esto te lo digo a modo de lo que fue mi experiencia, cuando a mí el primer encuentro que yo tengo con este tipo de seres, la verdad misterioso para mí en ese momento, no lo entendía, yo era muy chico, 6, 7 años como mucho, y muchos dicen que ven figuras así en la parálisis del sueño. A mí, personalmente, no me pasó estando en la parálisis del sueño. Lo he contado a otras personas muchas veces, pero siempre lo aclaro y recalco esto, porque no me pasó estando en la parálisis del sueño, lo he visto de manera consciente. Y es como decís vos, como lo explicás tal cual. Es más oscuro que la noche, así como dice el libro, justamente por eso, porque siempre, no sé por qué hay una luz o algo en penumbra en donde puedes distinguir esa figura de una manera como más nítida que el resto de la oscuridad, ¿no? Es increíble esto. Y los encuentros que he tenido al principio eran con este ser misterioso, el hombre del sombrero, que en mi caso no tenía ojos rojos, Álvaro. Era completamente una silueta oscura y alta, de unos, te diría, 2 metros y no sé si más, porque era muy grande. Y es el típico con la gabardina, así tal cual muchos lo describen. Sí. Pero lo más loco de esto, Álvaro, es que yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba de esto. Me daba mucho miedo, sí me infundía terror, es increíble el terror que infunde eso. Claro. Y pasando un tiempo, íbamos ya casi adolescente, mis 13 años más o menos, hablo con mi madre y se lo cuento. Y acá te vas a quedar seguramente pensando en esto. Cuando le cuento a mi madre a modo confesión, porque obviamente era la persona en quien más confiaba yo, mi madre muchas veces me ha escuchado y le he contado cosas, y en ese momento le empieza a describir, ¿no?, que me pasaba esto cuando era niño, y que muchas de las veces que ella me ha encontrado llorando era por ese motivo, porque lo veía y este tipo se quedaba ahí parado y no se movía ni por nada. Y ella me queda mirando y me dice, eso que viste, lo vi yo también cuando tenía vos, cuando estaba embarazada. O sea, antes de que yo naciera inclusive. Muy interesante. Bueno, analizo tu experiencia y la voy a poner en contexto con el libro. Esos varios factores que a mí me interesan mucho. Uno, que sabes que estabas despierto. En el libro hay varios casos en los que no sabe la persona si estaba despertándose o estaba recién levantada y todavía paralizada. Sabemos que en la parálisis del sueño se pueden producir visiones que los científicos llaman alucinaciones hipnopómpicas. Eso por un lado, pero hay personas que saben que estaban muy despiertas y es más, antes de ver la figura hicieron cosas, es decir, no fue recién se levantan, sino pues por ejemplo se incorporan de la cama, se sientan. Hay un caso en el libro de un chaval, de un chico que estaba durmiendo y él dormía mirando hacia la pared, digamos. Entonces se despierta, mira la hora en el reloj, ve que es muy pronto y lo que hace es darse la vuelta y entonces ponerse ya mirando hacia la habitación, no hacia la pared, sino hacia la habitación. Y en ese momento que se da la vuelta, todo esto ocurre con él despierto, ve a los pies de la cama una figura que, atención, no sé qué es peor, o era muy pequeñita de estatura o estaba agachada a la altura de la cama como si estuviera mirándole. Y esta figura era completamente negra, completamente recortada, o sea, totalmente destacaba en la oscuridad y además 2 puntos rojos. En este caso sí eran los 2 ojos rojos
El chico, no sé si tenía 11, 12 años. Cuando me cuenta esta experiencia ya tendría 40 y tantos y se acordaba perfectamente de cada detalle, y él no se acordaba de muchos detalles de su infancia o de su juventud. Y entonces él pega un grito, mamá, papá, pega un grito, vienen sus padres corriendo pensando qué estará ocurriendo, y al entrar en la habitación encienden la luz y la figura, ¡pum!, desaparece. Que esa es otra cosa muy interesante, el hecho de que al encender la luz la figura suele desaparecer, como si la luz y sombra no pudieran estar a la vez en el mismo sitio, digamos. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención de lo que cuentas es, por supuesto, el hombre del sombrero con gabardina, porque es como las películas de agentes secretos, ¿no? De estas películas antiguas, que parece que hay un espía. Y yo en el libro cuento, o sea, especulo, porque claro, yo no lo sé, pero puedo analizar la forma en que se viste. Como dicen que esas figuras parecen observarnos, parecen vigilarnos, están ahí como mirándonos. Y nosotros tenemos ese concepto de ir de incógnito, siempre con el sombrero, con una gabardina que después te puedes tapar un poco la cara. Es decir, tenemos esa imagen como el agente secreto antiguo, de películas en blanco y negro y todo esto, ¿no? Y claro, tenemos esto en nuestro cerebro más profundo, digamos, lo tenemos así como arquetipo, que si quieres luego hablamos de los arquetipos, como arquetipo de lo que representa el secreto, el ir de incógnito, etcétera. Entonces el hombre del sombrero es que es algo universal, es que se ha visto en España, es que se ha visto en Francia, es que se ha visto, yo qué sé, seguramente, no lo sé, pero seguramente se habrá visto en China, y por supuesto se ha visto mucho en Latinoamérica. Y es como eso, ¿por qué va vestido así? ¿Por qué aparece junto a la cama? Y ya por último, lo de... Me ha gustado y me ha llamado mucho la atención lo que te dice tu mamá, que dice, yo también lo he visto. Y encima cuando estaba embarazada, eso es muy interesante, porque yo en el libro también cuento un caso de un chico que está siendo muy pequeño, están durmiendo en la misma cama con su hermana, los dos, pues imagínate, 5, 6 años, 7, 8, pero muy pequeños, y dormían los dos juntos en la misma cama. Entonces, ellos vieron entrar por la puerta creo que era el hombre del sombrero. Llevaba un bastón y entró por la puerta de la habitación. Iba vestido como muy elegante, pero como de otra época, como del siglo XIX o algo similar. Zapatos, dice que se acuerda de todo, la vestimenta, como una especie de traje de levita, el sombrero y un bastón. Entra en la habitación y ellos se quedan asustadísimos. Y hasta que no desaparece, hasta que no se desvanece, pues ellos no consiguen dormirse. Total, que lo ven varias veces y en el momento no se atrevieron a contárselo a su madre, porque pensaron que, yo qué sé, que su madre pensaría que había que llevarlos al psicólogo, que había que llevarlos a terapia o lo que sea. Entonces no lo contaron. Con el tiempo, al escuchar los programas que hacemos, pensaron, ostras, esto lo ha vivido más gente. No es algo tan raro como que lo vivimos solamente nosotros. En la próxima comida familiar lo vamos a contar y a ver qué cuenta la gente. En la próxima reunión familiar lo contamos. Pues total, que los hermanos lo cuentan y su madre les dice, vaya cosa me dices, si yo a esa sombra la veía también en casa. Entonces se quedan todos pensando, menos mal que no solamente éramos nosotros, para que tú sepas cómo era de terrorífico, para que tú sepas cómo era todo esto. Y es que a veces ocurre eso, que en las familias lo ven los hijos y lo ven los padres también. Vos sabés que esto es, a mí siempre obviamente me incliné por hablarlo con mi madre, porque era la persona que en realidad te escuchaba de verdad y difícilmente te juzgara, ¿no? Claro. En otros casos por ahí es verdad lo que decís, ¿no? Que puede que te tome medio por loco y no te da ganas de hablarlo directamente con nadie, ¿no? Pero gracias a Dios que mi madre, ella sí me creía, ¿no? Y entendía, porque encima lo más increíble era que le había pasado también. Cosa contraria con mi padre, que mi padre no creía mucho en estas cosas. Uh-huh. Pero obviamente lo más llamativo de esto, Álvaro, es con el tiempo, ¿no? Cuando empieza todo este boom, ¿no? de
de lo que es la tecnología y de conectarnos, digamos, a través de internet por conocer videos y demás y otros casos. Igualmente esto yo lo descubro en una especie de documental que creo que se llama The Nightmare, si no me equivoco, Sí, en donde ahí hablan de esto. Y eso fue lo que más me sorprendió porque ya fue de grande, Álvaro. O sea, esto, o sea, saber que hay tantas personas en el mundo y entender o descubrir de alguna manera de que no fui el único al que le pasó, fue increíble. O sea, digo, entonces en el mundo entero, digo yo, no me pasó a mí solo. Esa sensación, muy loco. Esa sensación es muy interesante, la de la persona que se siente por fin comprendida y encima siente que forma parte de un grupo de personas que, según mis estudios, suelen ser, pero en general todo lo que tiene que ver con el misterio suelen ser más mujeres que hombres, pero por muy poco, en verdad está muy parejo, y son de todas las edades, de todos los niveles culturales y de todos los estratos sociales. O sea, todo tipo de personas han visto en algún momento, o sea, pueden haber visto, son candidatos a ver estas figuras. Y lo bueno es eso, que el libro es así, o el documental de Nightmare, pues consiguen que la gente vea de otra forma su experiencia, y gente que a lo mejor incluso ha crecido en un ambiente mucho más o ultra religioso, o todo lo contrario, pues sus padres, sus familiares le han reconducido cuando decían, pues yo he visto esto, no, tú te lo habrás imaginado, no. Le han quitado la importancia, y la persona seguía viéndolo, pero ya al final no lo contaba por decir, bueno, pues van a decir que me lo he imaginado o que lo he soñado, pues déjalo, o sea, no lo cuento. Y cuando se reúnen, aunque sea a través de las páginas o a través de los programas, de los documentales, ya verás, al publicar este podcast te escribirá gente diciendo yo también. Pues ese yo también es muy bonito, porque en el sentido de que la gente sepa que no están solos viendo este tipo de cosas, que no son síntoma de ningún tipo de enfermedad, y que tan pronto vienen como se van, y es algo que no sabemos lo que es, pero podemos hablar de una realidad. Al principio se hablaba al principio te estoy hablando hace ya muchos años, cuando se empieza a hablar en el mundo anglosajón, se habla de la shadow people, de la gente sombra. Se empieza a hablar en muchos círculos en España, por ejemplo, cuando empiezan a llegar muy poquitas noticias, porque es verdad que este libro, no sé si el primero, pero fue de los primeros que hablan de estos temas de sombras. Bueno, en el libro también, mi libro, al final del todo, como siempre hago yo, pongo la bibliografía de los libros en los que me he inspirado o de los que he sacado los casos. Pero bueno, ahí hay otro libro que se llama, a ver, lo tengo aquí, que te lo diré para que, a ver, sí, Darkness Walks, The Shadow People Among Us, que es un libro de 2009. Este sí que es el primer libro, pero en habla inglesa. Darkness Walks, ¿vale? Como que la oscuridad camina. Pues ese es el primer libro. Entonces, cuando empiezan a llegar las historias de gente sombra, al principio la gente piensa que esto es una leyenda urbana, que no ocurre de verdad, sino que es como lo que ahora en internet llamaríamos una creepypasta de estas, como Slenderman, que es algo, bueno, pues que la gente exagera o que se lo han inventado y todas estas cosas, porque como nos llega de lejos, parece que no nos lo creemos hasta que no te pasa en tu círculo más cercano o no te pasa a ti directamente. Y esto, cuando ya nos ponemos a buscar casos, nos damos cuenta, obviamente, de que no estamos ante una leyenda urbana, ni ante un fake, ni nada parecido, sino una realidad que es muy desconcertante. Esa sería la palabra que define a estas apariciones, desconcertantes, y que merece ser estudiado todavía, incluso después de haber escrito este libro. Como te decía, me siguen llegando casos y sigo pensando otras historias diferentes y otras teorías, por tanto habría que actualizarlo también, pero que es algo que está a la orden del día, que la gente lo ve, y que, como te decía, está bien, está bueno poder compartir este tipo de casos. Álvaro, ¿y por qué crees que
siempre todo esto lo relacionan de la manera más fácil, ¿no? Y más simple con alucinaciones. Porque en realidad no siempre, digamos, la explicación científica explica claramente lo que sucede, ¿no? En un caso como este, ¿no? De una experiencia de este tipo, digo. Porque hay casos que sí, que puede ser algo que de repente, viste que con el rabillo del ojo uno mira y ve pasar algo. Y a veces son cosas engañosas, ¿no? Sí. Que quizás nuestro cerebro no está jugando una mala pasada, ¿no? En ese caso. Pero hay muchos casos en los que no, Álvaro. ¿Y esto cómo se explicaría desde tu punto de vista? ¿Por qué crees que siempre es digamos, la explicación lógica la que prevalece y algunos no se animan, ¿no? Como a ir más allá? Como en este caso del libro, ¿no? Que al menos hay valentía, ahí hay, digamos, ganas de mostrar un poco esto y compartir. Bueno, yo en el libro hablo de efectos ópticos, problemas que puedes tener en el ojo y que pueden generarte que veas algo así como sombras. Quiero decir que no me cierro a la ciencia y en el libro menciono las alucinaciones, pero yo soy de las personas que se niegan a explicar, se niegan porque es que es mentira, o sea, me estaría traicionando a mí mismo. No puedes explicarlo todo mediante alucinaciones, pero ni muchísimo menos. Y el problema es que la ciencia tiene una cosa. Los científicos, hay dos tipos de científicos. Los científicos de mente abierta, que les gustaría poder estudiar, tener más fondos en su laboratorio para poder estudiar estas cosas, pero como no se le puede sacar un rendimiento económico, digamos, como puede ser farmacéutico, cosas así, como esto es una cosa que tendrías que hacer casi como un hobby, casi como en tu tiempo libre, pues la ciencia le cuesta mucho, además, cómo te acercas a estos temas. No puedes poner en un laboratorio un fantasma, por así decirlo, ni una sombra tampoco. Esto sería ya tipo Stranger Things, o sea, sería ciencia ficción, pero, en fin, los científicos de mente abierta, que además a veces a ellos les pasan también este tipo de cosas, pues por lo menos reconocen que lo extraño puede aparecer y que le intentan darle, como científicos que son, intentan darle explicación. Y a veces caen en el error, y esos son los otros científicos, los de mente estrecha, que necesitan dar una respuesta a todo. Y cuando les cuentas este tipo de casos, cuando cuentas casos, pues imagínate un poltergeist, imagínate un objeto que se mueve solo, o que se rompe un vaso, por ejemplo. ¿Cómo va a explicar eso un científico? Nada, bueno. Yo sé teorías que cuentan algunos cientificistas, porque al final es como una religión también, que cuentan sobre por qué se mueven los objetos solos y te quedas loco. Igual que sobre las psicofonías. Que sobre el mundo de las psicofonías, la explicación científica esta ya se ha descartado, pero en su momento los más cientificistas llegan a decir que la psicofonía la hace alguno de los allí presentes mediante ventriloquía involuntaria. Es decir, tú pones la grabadora, le das a grabar al botón y haces una pregunta. ¿Hay alguien aquí? Y el investigador está entre dientes diciendo, sí, estoy aquí. O sea, es absurdo, no tiene ningún sentido. Y aún así las psicofonías están ahí. ¿Qué quiero decir? Que la ciencia, si es honesta, tiene que saber que hay cosas que no puede explicar ahora mismo y que han metido en un cajón para intentar darle explicación a todo, en un cajón gigante que se llama alucinaciones, donde meten cualquier tipo de visión extraña. Y no es tan fácil tener una alucinación y además hay que analizar cada caso pormenorizadamente con todos los detalles que tenga. Por lo tanto, decir alucinación es querer solucionar una cosa con un argumento muy simplista. Por tanto, creo que la ciencia debe seguir en el camino de investigar lo extraño, pero no dando respuestas facilonas, como por ejemplo que todos los ovnis que se ven son drones. Pues tampoco. Exacto, eso es lo que pasa, ¿viste? Vos sabés que yo hoy, al menos esta es mi postura y lo que creo, que quizás, como sucedió en el pasado, como sucedió con otros investigadores, como sucedió con otros científicos que incluso hasta los han, digamos, querido desvivir
porque obviamente no estaban de acuerdo con lo que descubrían o lo que decían o lo que ellos veían. Y pienso que quizás también pase lo mismo a lo largo de nuestra historia más adelante, ¿no? También, o al menos yo tengo esa esperanza, ¿no? De que la ciencia va a ir en ese sentido abriendo un poco la mente. Pienso yo, ojo, es mi esperanza, digamos. Es lo que creo yo, que no siempre va a ser. Claro, si sucedió antes, creo que podría suceder después también. Lo que hoy se considera como alucinaciones, quizá más adelante tenga alguna explicación y se pueda tomar de manera, digamos, más abierta, digo. Y cuando digo más abierta, no simplemente, ¿no?, con explicarlo así de manera simple y ya está, ¿no? Como que no, se lo imaginó y punto. Claro, eso es absurdo. A mí, Álvaro, por ejemplo, te voy a contar otra experiencia porque teniendo en cuenta el caso de Sara, que hablas en el libro, vamos a hacer de cuenta que yo soy una especie de Sara, digamos, pero acá en este podcast, ¿no? Porque me ha pasado lo mismo, Álvaro, lo mismo. Más adelante, y te estoy hablando a los 20 y tantos, estaba acostado también en la habitación. Ya venía con una serie, ¿no?, de situaciones así, pero bueno, eso lo vamos a obviar. Vamos a centrarnos en lo que son estos seres, ¿no? Y te puedo asegurar que creí que con lo del hombre del sombrero ya lo había visto todo, pero no. Veo de otro tamaño también, que era como un enano, así, tal cual, un enano con ojos rojos, ahorcándome, Álvaro. Oh. En la cama, cuando estaba despertando. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿habrá sido parálisis del sueño? No lo sé, porque yo me pude mover, Álvaro. Pateé todo lo que tenía a mi alrededor en ese momento. Y te aseguro, con tal de defenderme y de sacarme de encima esa cosa, pero sí es como algunos lo describen, con ojos rojos, tenía los puntos rojos típicos que se ven en algunas ilustraciones, y completamente negro. Y era pelado. Era como un enano pelado, o sea, calvo. Así que esa es otra de las experiencias que tuve con respecto a esto. Súper interesante. Posiblemente, si te estabas despertando, podrías estar saliendo de la parálisis y por eso podías moverte, por intentar darle una explicación. Porque yo creo que es mejor que tú pienses que ha sido una parálisis de sueño, porque si no, la otra opción es que había un ser de otra dimensión intentando ahogarte en tu habitación, lo cual es mucho peor. Claro. Entonces esto me recuerda a un caso donde tampoco se sabe muy bien si pasó o no pasó realmente, y porque estaba ahí metido en el mundo de los sueños, de una chica que dice que se despierta, o sea, ella había visto otra cosa muy curiosa. Porque no siempre se ve la sombra como una figura, sino que a veces se ven partes. Ha habido personas que han visto unas piernas moverse solas, unas piernas caminando sin nada encima. Eso tiene que ser tremendo verlo. Y otros han visto unos brazos o unas manos completamente negras, pero nada más. Por ejemplo, asomándose por la puerta de la habitación del dormitorio. Esas manos como si alguien quisiera entrar, pero no acaba de entrar. Bueno, pues hay una chica que habiendo visto esas manos y todo esto, se despierta pateando porque siente que unas manos la están agarrando de las piernas y tirando hacia adentro de la cama. Y entonces ella con un pie se intenta quitar la de la otra pierna y con el otro pie la de la otra pierna. Entonces intenta ahí forcejear, patear, y ella se levanta, ya está despierta, y sigue notando el tacto de las manos, que al final parece como que desisten, se marchan y desaparecen de alguna forma. Pero ya estaba despierta cuando todavía sentía a las manos ahí presentes. Entonces, ¿qué le ha pasado a esta chica? Que estaba soñando con algo extraño y al despertarse, en esa fase que estás despertando pero todavía estás metido en el sueño, vio, sin más que en este caso más que verlo, sintió esas manos. ¿O era simplemente algo relacionado con el mundo de los sueños y los mecanismos que en el libro explico, las fases del sueño, etcétera, y cómo hay fases en las que estamos soñando, cómo la parálisis del sueño se explica porque nos despertamos cerca de la famosa fase REM, en la que nuestro cuerpo está bloqueado
nuestro cuerpo queda completamente bloqueado, pero abrimos los ojos, podemos ver el entorno y en ese entorno que vemos, poco más se puede que abrir los ojos, no se puede ni siquiera gritar, pues en ese entorno que tú ves con los ojos abiertos puede haber una presencia que de hecho muchas veces está asociada con los llamados visitantes de dormitorios, que son otro tipo de apariciones que incluso algunos vinculan con el fenómeno de las abducciones y de los ovnis extraterrestres, etcétera, y que suelen ser pequeños y calvos. O sea que, cuidado. Justamente, encima, en ese tiempo, Álvaro, no fue la única situación que viví con respecto a eso. Uh-huh. Lo más curioso de esto es que no te lo dije, y lo voy a agregar ahora también, es que emitía sonido. Y eso jamás me pasó. Era un sonido bastante extraño, porque la verdad si te lo tengo que describir con algo conocido, sería algo así como una voz distorsionada. Uh-huh. ¿Viste? Como si distorsionaras la voz y la hicieras como el de una ardilla, por ejemplo, así de esto, no sé, Chip y Dale de Disney, bueno, algo así, una voz así, como muy distorsionada y ahorcándome enérgicamente, ¿no? Y la siguiente vez fue más adelante, unos meses después, pero esta vez tenía una apariencia como, no sé si conocés la mascota de Iron Maiden, Eddie, que tiene como el pelo largo, así, todo esquelético. Me encanta. Bueno, así tal cual, Álvaro, tal cual a eso, pero eso todo oscuro, completamente negro, los pelos, toda la apariencia, silueta oscura, con los ojitos rojos también, ahorcándome otra vez. O sea, segunda vez que me pasaba lo mismo. Yo digo, ¿qué está pasando acá? Es raro que te pase varias veces, y aunque la apariencia, yo es que creo que puede ser algún tipo de fenómeno que va cambiando de forma, pero el fenómeno es el mismo. Entonces, no sé muy bien lo que es, porque en el libro no resuelvo el misterio de las sombras, porque es imposible resolverlo. Doy diferentes hipótesis y cada persona podrá... A mí me gusta más lo que propones en el capítulo 2, a mí en el 5. Claro. Pero el caso es que parece que van cambiando de forma, ¿no? Y el hecho de que lo que comentas, que sea una figura, en este caso con detalles, hasta el punto que puedes buscar un parecido a Eddie, a la mascota de Iron Maiden, pero como si le hubieran echado un cubo de pintura negra por encima. Exacto. O sea, eso me lo han contado varios testigos sobre cómo son las sombras, porque a veces son difusas y simplemente es una figura que está borrosa, que no se ve bien, o a veces es un hombre que sí, que tú le ves el sombrero, intuyes que tiene algo así como una gabardina, pero que no le ves mucho detalle. Pero es que hay personas que me refieren cómo tenía la nariz, cómo tenía la boca, todo tipo de detalles, pero teñido de negro. Y eso entra dentro del canon de las apariciones de sombras. No sé lo que te pasó, pero ya te digo que es mejor que pienses que era una parálisis del sueño, o sea, no una parálisis porque no estabas paralizado, pero una de esas que llaman alucinaciones hipnopómpicas, porque la otra opción es mucho peor. Tal cual. Es que, Álvaro, yo siempre me preguntaba, obviamente reconociendo lo que es la parálisis del sueño, porque la he tenido también, pero he tenido una parálisis del sueño, creo que varias veces en mi vida la he tenido. Te podría decir que unas 5 o 6 veces he tenido parálisis del sueño, pero es increíble, ¿no? Que uno así todo ve a su alrededor, tal cual como están los objetos, la habitación, se ve todo tal cual, al menos a mí me ha pasado, así que puedo describirte que veía todo, ¿no? A mi alrededor. Pero también me ha sucedido de día, y no precisamente con las sombras negras. En este caso me ha pasado con una especie de esferas de luz flotando arriba de mi cama. Y una, me acuerdo, que era una figura extraña en mi cabecera, como rezando así, arrodillada, toda luminosa. Qué fuerte. Increíble eso. Nunca entendí eso, Álvaro, pero bueno. Cosa y el tema de luces que aparecen, que sí, que yo también he sido testigo de una luz que ha aparecido, no tiene ninguna explicación a priori, y las figuras luminosas, y ya sean esferas o sean con forma humana, digamos, sería otra categoría distinta, aunque en el libro hablo en algún capítulo, porque esas son mucho más difíciles de ver,
tienes que decir que tienes suerte de haber tenido esas experiencias. Hay personas que nunca les pasa nada y que podrían llegar a pagar por tener una experiencia, aunque fuera mala, pero que tenga que ver con lo paranormal. Entonces ya puedes decir que tienes suerte, Gastón. Pues, como decía, hay un par de veces en el libro que hablo de figuras blancas, como sombras también, pero completamente, en vez de completamente negras, completamente blancas, asociadas ya no con el miedo, sino con otro tipo de experiencias. No podemos decir tampoco que sean ángeles o que sean santos o que sean cosas así, porque tampoco podemos afirmar que las sombras sean demonios, que es otra de las hipótesis que se baraja en círculos muy religiosos, que las sombras sean representaciones diabólicas, entidades malignas. Y hombre, es verdad que el mero contacto con ellas no te da sensación positiva, pero de ahí a decir que son demonios, hay un trecho muy largo, hay un camino que no podemos recorrer afirmándolo, podemos decirlo como otra hipótesis más. Y como les digo, en el caso de las figuras, yo siempre digo que hay que ser sencillo en esto. Las sombras son oscuras, nosotros la oscuridad la asociamos con lo negativo, entre comillas, con lo desconocido, con el miedo, por tanto su naturaleza puede tener que ver con el miedo, con lo desconocido, incluso con la muerte. Hay cantidad de casos en los que la aparición de una sombra ha sido después, primero se ha visto la sombra, después ha habido un fallecimiento, ha habido una muerte en la familia o en el entorno de la persona. Pero si hablamos de luz, pues entonces tendríamos que estar hablando de algo positivo, de algo bueno o de algo con una intención no malvada. Entonces en el caso de esto último que me contabas, yo creo que tiene más que ver con algo positivo. De todas maneras, agrego, Álvaro, que también sentí miedo. No sé por qué, hombre, pero normal. Sentí miedo. Porque ahí sí estaba completamente paralizado. Ahí sí, no me podía mover ni podía emitir palabra, que es lo que sucede en la parálisis del sueño. Sí me llamó la atención, no te voy a mentir, esa figura que estaba al lado de mi cabecera, pegaba a mí casi como si estuviera, ya te digo, en posición de rezando, arrodillado. Pero las otras que estaban flotando ahí sí es como que era una situación muy, muy, digamos, fuera de lo común para mí. Sí, y totalmente. Por supuesto que jamás había vivido eso, ¿no? Tampoco, fue otra experiencia más, digamos, que tuve. Pero también sentí miedo, indudablemente también sentí miedo, porque me sentí indefenso claro. y no podía moverme, ¿no? Totalmente. Ni hacer nada. Vos hablas, Álvaro, en un momento sobre lo que son los remanentes energéticos, ¿no? Un caso en el que de repente hay figuras así, estas figuras como blancas, como que parece una sombra blanca, y es lo que suelen ver muchas veces como espectros los mediums, ¿no? Hay casos de esto, de sombras, digamos, que a mí me ha parecido raro, que lo he escuchado de otras personas, que dicen, vi como una sombra blanca, ¿no? Y uno siempre la sombra la asocia con algo oscuro, ¿no? Claro. Entonces es como lo contrario, ¿no? Lo contrario, es como un sinsentido, ¿no? Sombra tiene que ser negra, pero lo llaman así en el sentido de silueta. Claro. Sí, claro, en el libro se tocan algunos casos en los que aparecen estas figuras. Un caso, pues me contó una mujer que cuando estaba embarazada vio las sombras blancas y la asoció como algo no negativo. Después, más adelante, ella vio sombras negras y sí las asoció, aunque yo creo que la teoría de esta testigo era que las sombras son difuntos, por tanto no diferenciaba, quiero decir, entre las blancas son buenas, las negras son malas, sino que todas son difuntos, pero por lo que sea, puede ser por su evolución espiritual, por lo que sea, unas aparecen más claras, vamos a decirlo así, y otras más oscuras. Que por cierto, esto, vamos a hacer un paréntesis, esto es una concepción que tenemos en algunos lugares del mundo asociada a la muerte por el tema del luto. El luto es negro en España, por ejemplo, pero en otros países es el blanco el color del luto. Así que esto es una cosa muy cultural y que tiene que ver con cada región y con cada idiosincrasia de cómo vemos las cosas. Porque, claro, muchos piensan que puede ser al revés. Esto de blanco, negro, etcétera. O sea, que eso es muy relativo. Y entonces esas figuras o sombras blancas, más que blancas radiantes, son como de una especie de grisáceo, de color grisáceo.
un blanco pero sucio, digamos, y un color grisáceo. Y algunos medium que yo he entrevistado para hacer el libro me contaban que sí, que han visto, que a veces ven figuras que no están definidas, que no puedes ver, pues esto parece una mujer con el pelo largo, castaño, más bien de unos 50, no, o sea, no, simplemente son figuras de una definición escasa, con la forma de una persona, o sea, con la cabeza, con las piernas, con los brazos, pero con poco detalle. ¿Y por qué se ve esto así? Pues algunas personas que han visto esto dicen que podría ser por dos cosas. Una, porque no tiene la energía suficiente para manifestarse en su plenitud, con todo tipo de detalles, y en el momento en el que fue más feliz o estaba más sana, porque esto es una cosa muy interesante, que muchos fantasmas, sobre todo cuando son familiares, aparecen en su momento de mayor plenitud y cuando están mejor, para que el testigo no se asuste, digamos, para que tenga un encuentro confortable. Pues en este caso, como digo, no tienen la fuerza necesaria para manifestarse de una manera más concreta, más detallada, o son tan antiguas, llevan tanto tiempo por ahí, esas energías, esos remanentes, llevan tanto tiempo por nuestro mundo, que ya se están disolviendo de una manera que ya apenas son perceptibles y queda eso, esa especie de espectro de un color grisáceo o blanquecino. Álvaro, hablas de un caso que es de un amigo tuyo, Víctor César Bustillo, que experimenta alguien. ¿Sabes qué me llama la atención de este caso? Porque justamente yo nunca había visto la película Los Otros de Nicole Kidman, ¿no? Es una película tremenda esa. La termino viendo por sugerencia de una amiga. Me has hecho sentir tan mal esa película, Álvaro, pero ¿por qué? Te voy a explicar ahora por qué antes de entrar con el caso, ¿no? De tu amigo. Sí. Porque obviamente yo cuando hago mis investigaciones, por ejemplo, y utilizo el Speedbox y algunos otros aparatos, siempre lo hago con ese afán, ¿no? De querer captar algo, de saber que puedo tener una evidencia, y me doy cuenta a veces que eso es un poco de ego de uno, de querer tener algo, ¿no? Y mostrar algo para decir, viste que existe esto, viste que es verdad. Y cuando me puse a analizar esa escena en la que Nicole Kidman y los nenitos, los hijos, no querían reconocer, digamos, que estaban fallecidos, reaccionan mal, ¿no? Claro. Y yo pensé, ¿no? En ese momento, pensar que si a mí me pasara eso, obviamente me asustaría mucho porque nunca he tenido ninguna manifestación a nivel físico, digamos, de que se ponga un papel a romperse solo en el aire, ¿no? Sí. O que me muevan una mesa o cosas por el estilo. Pero sí que te puedo asegurar que he percibido muchas cosas. Y en ese momento sentí empatía por esos seres. Y cada vez le tengo más respeto a esto, Álvaro, te digo sinceramente. Eso es muy importante, ¿eh? Ahora, entrando en el caso de tu amigo, que en un momento lo relacionás, ¿no?, a lo que le pasa a él con la película Los Otros, hablas de una energía que probablemente pueda ser impregnada o como que quedó la energía del dueño, que no quería despegarse de esa casa, ¿no?, porque te sentía apego a esa casa. Pero la energía estaba ahí, Álvaro. Es algo bastante loco, pero la verdad que yo no la tenía, esta hipótesis, ¿no?, de que puede llegar a suceder esto. Pero me quedé pensando, para otras futuras investigaciones, que me pueda pasar algo así, que pueda tener otra mirada también, porque está buena está buena, la verdad que me pareció muy interesante este punto. Sí, a mí también me pareció muy interesante, y yo el libro, si no recuerdo mal, lo voy a buscar al principio del todo, pero sí, efectivamente, el libro se lo dedicaba, en la primera página, en la dedicatoria se lo dedico a Víctor Bustillo, un buen amigo que falleció y que no pudo, bueno, pues no pudimos comentar mucho más sobre sus experiencias,
porque cuando ya escribí el libro ya había fallecido, era joven, era joven, pero bueno, problemas de salud, etcétera. Pero él me contaba muchas cosas que le habían pasado y con lo joven que era, digamos, me había vivido muchas experiencias extrañas. Él era muy religioso. De hecho, en esa casa él tenía junto a la cama un rosario bendecido por el Papa Juan Pablo II. Y este rosario fue, reventó, o sea, se rompió y todas las bolitas fueron cayendo, todas las cuentas fueron cayendo por todo el suelo de la habitación. Reventó, según su teoría, según cómo explicaba él el caso, reventó por el influjo de aquella energía. Era el dueño de la casa, el que construyó esa casa donde él vivía, que ya había fallecido. Esa casa la compran, no era nueva, digamos, o sea, ya había vivido otras personas allí, y había en la casa, además, había enmarcados los planos del arquitecto, digamos, que además era el mismo que había diseñado la casa, el hombre ese que estaba por allí, esa energía, que lo meto en el capítulo de los difuntos, porque para Víctor, la sombra que llegó a ver en esa casa era, para él, que además él era bastante sensible, digamos, él escucha golpes, él le ocurre lo del rosario, cosas que cambian de sitio, en fin, que vive varias experiencias en esa casa, y una de ellas incluso pues contempla una sombra. Además nota el tacto de alguien que le está tocando, etcétera, y él es el que define cómo la sombra que ve, que era del tamaño de una persona más o menos, pues era más oscura que la propia oscuridad. Y entonces es lo que contaba en el libro, efectivamente, en las entrevistas que yo le hice, que lo identificaba con la película de Los Otros, de Amenábar, en la que efectivamente hay que ponerse en la piel del propio difunto. Y es como un difunto o una energía, yo no sé si eso es el espíritu o simplemente es un eco energético, pero ahí se había quedado dando vueltas por el lugar. Y cómo te ve a ti el fantasma. El fantasma te ve como un intruso. Como qué hace esta persona en mi casa, o por ejemplo en un hospital, pues el enfermo que ha muerto, pero su fantasma está por allí. Esto ocurre mucho en hospitales. Dice, ¿qué hace esta persona visitando mi habitación? Si no es de mi familia ni nada de esto. Entonces, con los casos que me van llegando, y ahora me alegro que al haber visto tú esto también te pares a pensar un momento qué piensa lo que está al otro lado, ¿no? Eso es empatizar simplemente con lo que está al otro lado, que a veces hay que tener un poco de delicadeza, hay que pedir permiso, hay que despedirse cuando te vas de un sitio, etcétera, etcétera, aunque parece que estás hablándole al vacío, pero son como tener unas normas de respeto hacia un lugar donde tú estás investigando, digamos, que no sea simplemente por vivir una experiencia, sino... Y luego ya lo suyo ya sería, aunque yo no puedo y no todo el mundo puede, lo suyo sería establecer contacto con esa entidad y en ya lo último hacer que vaya a donde tenga que ir, que no es el lugar en el que está, porque ahí está atrapado. Es decir, que vaya al otro lado y no se quede entre nosotros. Eso sería lo suyo ya, lo mejor de todo. Poder terminar el trabajo habiendo ayudado, entre comillas, a esa energía o a ese fantasma que se ha quedado ahí. Es muy interesante esto que mencionás, Álvaro, porque muy pocos lo piensan, o al menos no todos se dan cuenta, pienso yo, de este detalle, ¿no? Que es importantísimo. Si uno hace esto, no lo hace con el afán de divertirse, de jugar, de aventurarse y simplemente eso, ¿no? Yo desde que inicié el canal realmente me puse esto, ¿no? como prioridad, y es tratar de difundir o divulgar de manera seria, ¿no? Esto, y buscarle una explicación, ¿no? A este fenómeno, que hasta ahora, como dijimos desde un principio, no tiene una explicación clara, ¿no? y certera, digamos.
Yo voy a mencionarte una parte que vi en Aventura del Misterio de Pedro Amorós, con el que compartiste varios de esos capítulos. Y está tu mujer también, María. Sí. Y hay una sombra que se manifiesta en una de esas situaciones, ¿no? Como que se ve una sombra ahí que andaba dando vueltas. Y a Pedro se le activa muchas veces, ¿no? Los aparatos que lleva, que son los sensores de movimiento. Así que ahí podemos decir, Álvaro, que no sucedió en un sueño. Fue realmente... Es genuino, porque más genuino que Pedro no conozco a nadie, sinceramente. Sí, yo te lo digo. Pedro, todo lo que saca en los vídeos es lo que hay. Sí. No se inventa nada, no hay truco ni montaje. Es un tío honesto con lo que expone. Y tiene la suerte de que le pasan cosas. Sí. Que hay gente que no le pasa nada, y como no le pasa nada, o deja de hacer vídeos, o cuenta que no ha pasado nada, o se lo inventa. Tal cual. Así que, bueno, Álvaro, a veces aparecen las figuras estas en fotos, en vídeos, y cuando no hay trucaje, porque hoy en día con internet y con TikTok y todo esto es muy difícil saberlo, pero cuando no hay montaje ni truco, y yo creo que algunos vídeos hay muy buenos por ahí circulando que no parece que haya truco en ningún lado. Además hay una serie que se llama Testigos de lo Paranormal, que es una serie que circula por ahí por plataformas, por diferentes lugares. Testigos de lo Paranormal, creo que se llamaba. Y es que en inglés ahora mismo no sé cómo se llama, pero bueno, Testigos de lo Paranormal en España se ha llamado. Es una serie toda de vídeos, un vídeo detrás de otro, y hay una serie de expertos que se encargan de analizarlos, digamos. Y hay vídeos de, yo qué sé, de luces en el cielo, de apariciones, tipo ovnis, de fantasmas, y hay algunos que aparecen sombras. Y cuando yo estaba viendo a veces algún capítulo de esto con María, con mi pareja, que sí que ha visto esas sombras, y que en el libro aparece bajo varios nombres, porque si no, medio libro eran testimonios de ella, entonces le he puesto diferentes nombres en el libro, porque varios casos son de ella. Me dice, así, me enseñaba un vídeo en el que aparecía una figura exactamente así. Son las sombras que yo he visto, exactamente así. Y te puedo decir, por tanto, que ese vídeo, si es un montaje, está demasiado bien hecho, y seguramente será un montaje hecho por alguien que las ha visto de verdad y ha querido recrearlo, digamos, en el vídeo. O sea que hay que tener cuidado con estas fotos y vídeos, pero que sí, que a veces aparecen... Y ahí ya no se puede, lo que tú dices, ahí ya no puedes hablar de alucinaciones, porque las cámaras no alucinan. Cabe aclarar, Álvaro, que tu mujer María la mencionamos porque es muy sensitiva, es una persona que tiene una sensibilidad muy fuerte. Entonces, bueno, ella en la Aventura del Misterio, por ejemplo, percibía claramente, ¿no?, todo esto. Así que también hay que mencionarlo a esto. Álvaro, lo último, simplemente pedirte de nuevo que recuerdes tus redes para que te puedan seguir, así no te robo más tiempo. Sé que tu tiempo es acotado, pero obviamente agradezco muchísimo que hayas querido estar acá. Tenemos que hacer segunda parte con María, que la por supuesto, un día. Me encantaría, ¿eh? Vivió 5 años en Argentina, por tanto tiene mucho que contar, ¿eh? Bueno, pues me encanta. Tuvo unas experiencias brutales de misterio en la casa donde vivía. Pero bueno, ya lo contará ella si quiere un día. Redes. Sí, me encanta. De acuerdo, totalmente. Te digo muy fácil para encontrarme, nada, buscando Álvaro Martín o en Twitter Álvaro Misterio, y también a través del programa que yo hago, que es Ecos de lo Remoto, que tiene Instagram, sobre todo en Instagram, en YouTube también, Ecos de lo Remoto, y en la plataforma iVoox, que pueden encontrar el podcast al alcance de cualquier persona, y el librito que tenemos aquí, Más oscuro que la noche, por si alguien quiere hacerse con él. Y si alguien tiene una experiencia relacionada con estas cosas, oye, pues que se pongan en contacto contigo o conmigo, y que vamos coleccionando estos casos para que se sepa que no son pocas personas aisladas, sino al revés, son bastantes más de las que pensamos las que han visto sombras. Álvaro, desde ya quiero agradecerte muchísimo
Me encantó esa, la de segunda parte, ¿eh? Sí. También, claro, claro. La tenemos en cuenta, ¿eh? La tenemos en cuenta. Sí. Así nos mantenemos en contacto. Por supuesto. Simplemente agradecerte, Álvaro, me encantó, la verdad que es muy interesante y me quedé con un montón de cosas para preguntarte sinceramente. Seguro, me pasa que también. bueno, me quedo, viste, con que no te quiero robar mucho tiempo. Es la presión que tenía ahí, viste, como que me estás susurrando en el oído, era como un espíritu ahí, viste. Mirá que Álvaro no hay problema, tiene que ir a pero descansar. te diré que a mí como que a veces soy yo el que hago la entrevista en el programa de Ecos de lo Remoto, me pasa mucho con invitados que conversan muy bien y todo esto, que en fin, que te estás a gusto, estás cómodo y al final pasa una hora, pasa más de una hora y dices, bueno, si te haría todavía otra hora más de preguntas, pero bueno, entiendo que ya el tiempo es limitado volando. Y todo esto. Por eso te decía que hacemos un día segunda parte. Sí, por supuesto, Álvaro, completamente de acuerdo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad, un honor y un placer haberte tenido acá. La verdad, sinceramente agradecido por haberme brindado tu tiempo y tu espacio. Y bueno, pendiente de esa segunda parte. Buenísimo. Pues quedamos para esa segunda parte. Sí, quedaremos para la segunda parte. Por mí también ha sido un placer. Gracias por tratar estos temas pues con un enfoque que es muy parecido al que yo tengo y que me parece que es el más sensato, pero que no se puede negar que existen estos temas. Y lo que hay que hacer, en vez de negarlo, es estudiarlo más en profundidad a ver qué conclusiones podemos sacar. Quiero hacerte una confesión acá que te tengo delante mío, Álvaro, y es que yo ya te sigo de antes, ya te conocía de antes, te veía en otros programas. Obviamente vi tus participaciones en el canal, en el programa de Aventura del Misterio de Pedro Amorós, pero ahora me hice fan también de tu canal de Ecos de lo Remoto, ahí con Isra. Qué bueno. Así que bueno. Pues estamos al pendiente. La tercera parte con Isra. También. Estaría genial. Aquí yo empiezo a liar a todo el mundo, pero bueno. No, estaría genial. Me encantaría. Pues cuenta con ello. Bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad y bueno, te mando un abrazo gigante. De verdad, muchísimas gracias. Otro para ti y todo el mundo por allí en Argentina. Un fuerte abrazo y estamos unidos por el misterio. Gracias, Álvaro. Te lo agradezco muchísimo. A ti. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Muy bien, amigos. Nos vamos despidiendo de este podcast. Vuelvo a recomendar este libro. Acá lo tienen. El libro que escribió Álvaro Martín. Conduce también, como dijo él, su canal actualmente Ecos de lo Remoto, en donde también dedica tiempo a hablar del misterio. Pero este libro, si quieren saber un poco más sobre esto de los hombres sombra, la gente sombra, los seres sombra, recomendado 100% este libro, amigos, más oscuro que la noche, de Álvaro Martín. Lo pueden encontrar, si sos de Argentina, lo puedes encontrar en buscalibre.com. Yo me lo hice desde esa plataforma, desde esa página. Así que, amigas y amigos, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho este programa, este podcast con Álvaro Martín, que la verdad, un lujo haberlo tenido acá. Sinceramente, un honor. Gracias, amigos. Nos vemos en un próximo video. Chau. Hasta pronto.